el curso de expertos del año, ¿sí? Para Latinoamérica. Estamos muy contentos de poder tenerlos a todos ustedes. Ya somos más de 100 en la reunión. Muchas gracias a todos los que participaron y sobre todo muchísimas gracias a todos los que van a estar participando con nosotros. ¿Sí? Otilia primero, Leve la semana que viene, Yolanda desde España, Gabriela y Edgardo desde Argentina y Joel desde Perú. Un poco la idea de este curso que vamos a estar compartiendo durante las próximas 6 semanas, durante los próximos 6 encuentros, todos los miércoles a esta hora, es poder ir charlando de todos los temas que van en paralelo a lo que todos los que estamos en esta presentación hacemos para cuidar y para mejorar la calidad de vida de nuestras personas. Y por eso van a ver en el temario, si no lo pudieron leer, se los podemos hacer llegar cuando quieran, es que intentamos abordar temáticas muy diferentes y que recurren a, digamos, a la visión holística y al cuidado holístico de nuestros pacientes, ¿sí? Que no van a ir directamente a una patología en particular o ni siquiera a patología, sino todo lo contrario, a todo lo que va acompañando, eh, todo lo que va acompañando a cuidar la salud, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para todos los que no tengan la oportunidad o los que se les haya complicado o se les complique ir asistiendo a nuestros encuentros, todos los videos van a estar subidos a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro canal que se llama Rola Coloplast, que al finalizar vamos a volver a compartírselos, así que quédense tranquilos por ese lado, que todos van a poder ir accediendo a el contenido. Antes de darle paso a Otilia, y que le agradezco nuevamente el tiempo, no les quería dejar de mostrar, como hacemos siempre, que nosotros como Coloplast somos un equipo y somos un equipo bastante grande y en cada uno de nuestros países se van a encontrar con diferentes interlocutores. Y entonces lo que sí los invito es que puedan ver esta pantalla con atención y que puedan anotar quién es el responsable en cada uno de sus países en el caso de que tengan algún tipo de duda o que quieran conseguir algún tipo de información. Todo nuestro equipo los van a atender con la mejor de las buenas voluntades y siempre bien predispuestos para digamos, responder cualquier tipo de duda, de inquietud, necesidad de más información, etc. Sin ir más, bienvenida Otilia al capítulo número 1 del curso de expertos. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Así que si querés compartir la pantalla, adelante. Estoy compartiendo. Todavía no vemos nada. ¿Ya se ve? ¿Aún oye? Todavía no. Ok. Un momento, por favor. Vamos a ¿No esperar se ve? unos segundos. Todavía no. Ok. Yo ya la compartí. ¿No abre? Esperamos un segundo más, si no la comparto yo sin problema. Ok. Permíteme. Parece que ya va a estar. ¿Ya? ¿Bien? No, todavía no se ve nada. Todavía no se ve nada.
pero no hay problema, comparto yo. Aquí me Ahí está, dice, ahí se ve perfecto. ¿es la mía o la tuya? La tuya. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar, quiero agradecer inmensamente a Coloplast la oportunidad que me da de estar esta tarde con ustedes compartiendo un tema bastante complejo por el tiempo, porque hay mucho que abordar sobre la atención a personas con ostomías de eliminación. Es un tema que me apasiona, que he venido realizando por 30 años desde que me formé como terapista enterostomal aquí en México y de verdad me siento muy honrada de poder estar interactuando con todos ustedes y que podamos pues analizar un poco sobre los conceptos básicos e indispensables para otorgar una atención de calidad a las personas con ostomías de eliminación. Tal vez existe todavía mucha inquietud en cuanto a que una ostomía no requiere de una atención específica o de una atención especial para este grupo de pacientes. Sin embargo, esto no es así. Tenemos pacientes que nos necesitan procedimientos que realizar, pero sobre todo debemos de tener las ganas y la pasión de hacer estas cosas. Esta atención no es hacer un procedimiento técnico o un procedimiento específico, sin involucrar el aspecto holístico del paciente. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible para abarcar y cumplir el objetivo de este tema. Yo creo que todos sabemos que en la actualidad y en la vida cotidiana, en todos los hospitales se realizan procedimientos de ostomías y se ha vuelto una práctica común. Dependiendo del tipo de hospital en donde se esté, va a ser la causística de estas estomas. Sin embargo, estos resultados en la salud que se han visto mejorados en el paciente, pues se ven reflejados en la sobrevida de los mismos. Entonces, nos encontramos con un grupo de personas que necesitan de nuestra atención. Esta foto a mí me gusta mucho, es de diferentes grupos de autoayuda de aquí de México, cuando hicimos una iniciativa de política pública para ir a la Cámara de Diputados a través del proyecto de Access to Healthcare México. Ahí tenemos chef, tenemos enfermera, tenemos psicóloga, tenemos contador, tenemos comerciante y tenemos diferentes grupos de edad de diferentes experiencias de vida completamente diferentes en cuanto a lo laboral, a la formación, a las redes de apoyo. Entonces, nos vimos con un grupo de personas o tenemos un grupo de personas que tiene que ser, que si bien hay aspectos generales que lo vamos a revisar hoy, sí tenemos que especificar la atención. Tiene que ser una atención personalizada. No es la misma situación que vamos a hablar con una persona, con otra en el momento de la intervención educativa, ni el tiempo del acompañamiento que podemos otorgar. Tenemos ese grupo de pacientes y tal vez podemos tener una gran cantidad de preguntas. Cuidado, Oti, perdón, se te está viendo el WhatsApp en vez de la presentación. Puede que se haya cambiado un poco la pestaña. No, de hecho no tengo WhatsApp aquí. Ok, entonces alguien, perdón. Estoy en el computador. No, se ve que alguien puso compartir la pantalla. Les pedimos por favor que respetemos al speaker y al evento. ¿Podrías por favor volver a poner compartir? Disculpas las molestias para todos. Claro. Permíteme. Tienes razón, salió. ¿Estamos ahí? A ver, todavía no. Hola. Hola, se te escucha, pero todavía no.
No se ve la pantalla. Ok, Ahí, aquí ahí, ya. ahí perfecto, ahí perfecto. Ok, bueno, les comentaba, sí pediría a los asistentes si podemos respetar las Podemos reglas de lo que respetar. mencionaba Jean, de apagar los micrófonos, de respetar esto para que podamos terminar en tiempo y forma. Les mencionaba que podemos tener una serie de preguntas de qué vamos a hacer con este grupo de personas. Yo sé que a nivel mundial ya hay un auge de lo que es la terapia enterostomal. Sin embargo, en América Latina tenemos un déficit en esta área y que tenemos que fortalecer. Y por eso precisamente en el ámbito hospitalario existen muchas dudas, muchas preguntas de las colegas de qué es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes. Entonces, aquí nada más muy breve les menciono que ya hace más de 62 años estuvo la primera terapeuta enterostomal, que es la señora Norma Gill, y que este año se conmemora el centenario de su natalicio y que nosotros sabemos que ella es la pionera en todo esto y dedicó su vida a formar a los terapistas enterostomales. Entonces, en este andar nos damos cuenta de que es todo un proceso. Hay quien aún en la actualidad piensa que la atención a una persona con ostomías es colocar las bolsas y que sepan dónde ponerse las bolsas y tan. Que yo creo que es algo que en América Latina, en Centroamérica, en México, tenemos que ir corrigiendo. Este proceso implica un sinfín de situaciones. El aspecto cultural, la religión, la edad, el sexo, las redes de apoyo con que puede contar esta persona, los recursos financieros y el acceso a la salud que esta persona tenga de acuerdo a su estatus social, económico dentro del país donde esté viviendo. Sí, es un proceso complejo que tenemos hasta cierto punto que conocer para poder dar un apoyo real a esta persona. No podemos centrarnos en un aspecto mínimo y técnico en que no le va a resolver muchas otras situaciones. Nosotros estamos para acompañar y orientar a estos pacientes. Es muy importante que tomemos en cuenta este aspecto. Entonces, en este proceso nosotros tenemos a una persona, un paciente que tiene una estoma y que va a cursar por una serie de pasos cuando está en el hospital. Primero se va a enfrentar al diagnóstico, que es muy variable para poder llegar a tener una estoma. Dependiendo del diagnóstico, va a ser la prontitud de la cirugía o planearla o no planearla, etcétera. O planearla posteriormente a un evento de quimioterapia más radiación y posterior la cirugía. Todo va a depender del factor epidemiológico que lo haya llevado ahí. Cuando se realiza la cirugía hay todo un proceso, pero se tiene que llegar a una alta hospitalaria con la reincorporación activa de estas personas a su vida cotidiana. Este proceso lo viven en el preoperatorio, donde nosotros, los profesionales de la salud, tenemos una gran posibilidad de intervención para que esta persona que tiene este problema de salud, esta situación de salud, pueda aceptar su estoma, que es una condición de vida, no es un problema, es una condición de vida, y reincorporarse si la patología inicial así nos lo permite. Entonces, esto se vive en el preoperatorio, en el postoperatorio, hasta la recuperación en casa, cuando se da el alta hospitalaria con una reincorporación activa. De acuerdo a los pocos estudios epidemiológicos que existen en América Latina relacionados con las edades de personas ostomizadas, vemos que un porcentaje alto son personas activas, tanto económicamente como socialmente, y tienen que llegar a esa recuperación. Sin embargo, si nosotros no hacemos ese acompañamiento adecuado, no tenemos la estructura y los procesos dentro de nuestro sistema de salud para poder otorgarlo, este paciente, esta persona va a tener problemas de reinserción, puede tener miedo, falta de destreza,
problemas físicos y psicológicos, por lo que se requiere de la atención de un equipo multidisciplinar, multiprofesional. Un equipo que obviamente está constituido por varios profesionales de la salud. En forma inicial puede estar encabezado por el médico y la enfermera terapista enterostomal, pero conforme va avanzando el proceso, si ya se curó de la patología específica que tenía o ya se controló y ya tuvo la intervención educativa y demás, pero tiene situaciones muy específicas en cuanto a su alimentación, el eje lo va a tomar ahora la nutrióloga sin descuidar el aspecto de los otros profesionales. Podemos tener también al psicólogo, en su caso al psiquiatra, si es que es necesario, a los rehabilitadores, a los a todos los integrantes del equipo, inclusive aquí en el hospital donde yo trabajo social tiene un papel sumamente importante cuando se trata de adultos mayores que generalmente están solos. También aquí en esta parte ponemos en un poco más grueso el transoperatorio, porque el transoperatorio va a determinar, relacionándolo con el título de esta participación, va a funcionar como un detonador súper importante cuando la cirugía la hacen los médicos que están capacitados para hacerla y o bien si está un residente realizándola, esté bajo la supervisión de un profesional médico ya capacitado. Sabemos que se tienen que capacitar en el área los residentes, pero es sumamente importante que el cirujano, tanto general como oncólogo, cirujano pediatra, urólogo, le dé la relevancia y la importancia que tiene el estructurar una estoma de eliminación con las condiciones específicas para poder lograr lo que tenemos aquí, que es el autocuidado. Depende de la intervención educativa de la enfermera terapista enterostomal, pero depende en mucho del trabajo multiprofesional y en equipo. No podemos trabajar en forma aislada. Sin embargo, la realidad en muchos países es que no tenemos ese apoyo multiprofesional, que en muchas de las ocasiones los médicos realizan sus actividades, el psicólogo sus actividades y no hay una comunicación que es fundamental para lograr la reincorporación de nuestro paciente. ¿Por qué? ¿A qué se va a enfrentar nuestro paciente cuando tiene un estoma? Haciendo revisión de artículos y demás para realizar esta ponencia, encontraba yo en muchos de ellos que el tener un estoma es devastador para una persona, que lo puede llegar a tener, a llevar a tener ideas suicidas, a no querer reincorporarse absolutamente a nada, y tiene que ver todo lo que hablábamos del proceso, tiene que ver con las circunstancias en que esto se realiza. Si existen países en el mundo como Dinamarca, como España, como lo es también aquí en Latinoamérica, Brasil, que tienen ya procesos específicos que van a ayudar a que estas limitaciones que el paciente puede sentir sean menos frecuentes, como es en el aspecto físico, las complicaciones relacionadas con la estoma y la herida quirúrgica, que pueden llegar a tener complicaciones que limiten la adhesión de los sistemas colectores y que esto ocasione que el eslogan de que una ostomía salva la vida, la persona o el paciente ostomizado lo vea como que no. O sea, tú dices que me salvas la vida y tengo dolor, tengo quemada la piel, ¿por qué? Porque no hubo un proceso previo para esta situación. Relacionado con esto de una ostomía salva la vida, en el aspecto emocional, que yo no me voy a meter mucho en esto, porque hay temas que vienen, pero sí es importante contemplar que como está en la imagen, si tenemos los insumos, si tenemos la capacitación, realmente se puede llegar a sentir, a tener ese concepto incorporado a la vida del paciente. Pero si no lo tenemos, y aún teniéndolo, pero si no lo tenemos es peor, aún teniéndolo vamos a encontrar que existe realmente una serie de sentimientos
encontrados que los podemos clasificar de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross en el proceso de duelo, pero los sentimientos de impotencia que se viven, los cambios de estilo de vida, pueden llevar a una depresión severa. En el aspecto social, de acuerdo a algunas cosas que marca la literatura y otras a las que vivimos diariamente con los pacientes que atendemos, en muchos de los casos llega a haber desempleo, y este desempleo limita más la atención que pueda recibir de acuerdo a los insumos, ¿sí? Puede haber rechazo de los compañeros de trabajo cuando aún está activo, el rechazo de la propia familia, que es peor, el miedo a salir de su casa y dificultad para realizar sus actividades tanto recreativas como laborales frecuentes, y eso lo va a llevar a un aislamiento que lo lleva a todo lo que anteriormente vimos. Y todo esto tiene que ver también con la situación del aspecto sexual. Ese deterioro de la autoimagen puede llevar a un retraso en reanudar la intimación con su pareja y a la disminución del apetito sexual, pero además a muchas dudas relacionadas con si puede tener la actividad sexual o no. Yo en múltiples foros he leído que no hay ningún problema cuando el paciente se rehabilita y demás, pero con la experiencia y con lo leído también, con lo estudiado, tenemos que volver a analizar que va a depender del tipo de patología, del tipo de cirugía que le hicieron al paciente, y que muchos de ellos pueden llegar a tener una reincorporación pronta y otros no, no solo por el aspecto emocional, sino también por cuestiones físicas. Entonces, por eso es muy importante que contemplemos ese aspecto. Entonces, con todo esto tan breve que les mencioné, es muy importante que el equipo multiprofesional esté realmente dispuesto a armar ese rompecabezas. La nutrióloga, el médico específico que está atendiendo a ese paciente, ya sea el coloprocto, el oncólogo, el cirujano general, el urólogo, el cirujano pediatra, que embone la parte del rompecabezas que le toca con la enfermera terapista enterostomal, con el psicólogo, con el nutriólogo, que es fundamental en este tipo de situaciones de condición de vida de los pacientes, porque uno de los temores mayores es la nutrición. Entonces, este tema como introductorio nos hace recordar, yo estoy segura, a la mayoría de los que estamos conectados hoy, de la importancia del rol que cada profesional juega en la atención, no solo del paciente ostomizado, pero hoy hablamos de él, para que nuestros pacientes regresen lo más pronto posible a reincorporarse a sus actividades cuando la patología y las condiciones así lo permitan. Aquí es muy importante esta situación que voy a mencionar. Menciono que todos somos súper importantes, pero en la cuestión del cuidado, en la cuestión del acompañamiento específico y constante con el paciente, la enfermera terapista enterostomal juega un rol fundamental para lograr el autocuidado. Realmente yo me siento muy feliz de decir, bueno, con el trabajo diario y el compromiso en ese trabajo es que hemos logrado que no 100 personas, miles de personas en México logren el autocuidado, se reincorporen a sus actividades cotidianas o bien los acompañemos en la última etapa de la vida con un acompañamiento que limita dolor. Dentro de este equipo multidisciplinar, específicamente en personas ostomizadas que tienen etiología oncológica, los cuidados paliativos son fundamentales. Nosotros somos afortunados porque contamos con un área de cuidados paliativos en el hospital y trabajamos en equipo simultáneo también con ellos. Entonces, la terapista enterostomal en este momento del cuidado, del acompañamiento y de lograr el autocuidado,
juega el rol principal en cuanto a coordinación de actividades que se van a realizar para lograr esta situación. Sin embargo, nos haríamos la pregunta de que si tenemos una clínica de ostomías bien establecida en una institución, ¿quién va a atender al paciente ostomizado dentro de esta institución? Debe ser la enfermera terapista enterostomal que tiene una gran cantidad de herramientas, tanto en conocimiento como en habilidades, para atender a este paciente. ¿Siempre debe ser la terapista enterostomal o cómo lo vamos a manejar? Eso es una situación que se presenta, por lo menos aquí en el país, no sé en el resto de Latinoamérica. Yo considero que sí, por algunos comentarios que he tenido de colegas de estos países, en donde cuando tú eres un terapista enterostomal que normalmente tienes a cargo todas las camas del hospital para hacer el proceso que está establecido para su reincorporación de este paciente. En muchas de las ocasiones se confunde con que la enfermera en hospitalización dice, bueno, ya no tiene su sistema colector, que venga clínica de ostomías para que le cambie este sistema colector. Pues no, la responsabilidad es compartida. Siempre tenemos que recordar que el cuidado de una ostomía que reúne características normales, que no está complicado, es un cuidado general, que la enfermera profesional está capacitada para poder otorgar la atención específica de la estoma y canalizar al paciente a la clínica de ostomías para hacer el proceso de intervención educativa, de captación, etcétera. Cuando hay un premarcaje previo, normalmente ya lo capta la clínica de ostomía. Pero aún así, si hay necesidad, es la enfermera de hospitalización quien va a dar el cuidado. ¿Cuándo esto se modifica? Cuando empieza a haber complicaciones que pueden ser desde una lesión, una dermatitis periestomal, hasta bien tener estomas como en donde la herida está complicada, la fístula mucosa está complicada, la estoma está complicada. Ahí se requiere de toda la y el conocimiento de la terapista enterostomal, la cual también va a asesorar y va a dar educación incidental en piso a los colegas que están atendiendo a este paciente. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener la vinculación con todo el equipo, pero también con nuestras enfermeras de hospitalización para poder realizar los cuidados que requerimos. Aquí cabe hacer mención que bien la terapia enterostomal abarca 3 áreas inmensas como son las estomas, las heridas y las incontinencias. Por eso la relevancia de poder realizar una especialización en esta área. O bien cuando tenemos una piel íntegra, pero tenemos una estoma, un orificio en donde no vemos la ostomía. ¿Sí? Tenemos ahí, no hay excusa para que la enfermera de hospitalización diga, bueno, pues yo le recorto y lo manejo como si fuera un estoma plano. No, tenemos que hacer una valoración para poder darle una resolución satisfactoria a nuestro paciente. Entonces, ahí la responsabilidad mayor recae en la terapista enterostomal que estén a cargo de este grupo de pacientes en coordinación tanto con la enfermera de hospitalización para resolver la gestión de este paciente, pero también con el médico para resolver la situación quirúrgica que pueda requerir posteriormente. Muchachos, será un poco tiempo lo que nuestra amiga regresa. Ahora, en cuestión de qué saber, qué es lo mínimo indispensable que tenemos que saber en la atención de estos pacientes. Esto está muy dirigido, recuerdo, a las colegas que están en hospitalización atendiendo a estos pacientes. En América Latina principalmente y en México en específico, que es donde yo estoy, estamos muy ocupados en formar, pues a través, a lo mejor no especialistas, pero a través de diplomados
buscar que las enfermeras adquieran conocimientos suficientes de terapia enterostomal, pero a veces descuidamos lo que la enfermera en hospitalización tiene que saber. Tiene que ser esto en conjunto, y aquí lo vamos a redirigir un poco a lo que es la enfermera que no tiene la especialización en esta área. Yo les mencionaba que tenemos que tener conocimientos de epidemiología. No es lo mismo un CEA de recto y ano a un CEA en sigmoides. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo porque la intervención quirúrgica seguramente va a ser de condiciones muy diferentes y las características con las que ese paciente esté en el posoperatorio inmediato, mediato y tardío van a ser completamente diferentes a tener una estoma sigmoidea, por ejemplo. También es muy importante que las compañeras enfermeras conozcan las características del estoma y la clasificación. Pero para poder otorgar esa atención dentro del área hospitalaria, considero que las enfermeras deben de saber mínimo las características del paciente de las cuales ya vamos a hablar, las características de la ostomía o del estoma y las características de la piel periestomal, así como la tecnología que exista en el área. Por ejemplo, si estamos en Brasil, la tecnología es muy diferente a la que tenemos en México. Aquí tenemos muy poca en realidad. No hay una presencia muy grande de insumos para dar una atención ideal, ¿sí? Y también se debe a que no está generada esta necesidad. La necesidad existe, pero la necesidad de los insumos no se ve reflejada porque en muchos lados no están tomando en cuenta lo que nosotros estamos hablando. Esto es lo mínimo indispensable que consideramos una enfermera debe de tener para poder dar una intervención educativa inicial. El paciente no se puede ir sin saber qué es un sistema colector, cuál es el ideal para él, por qué tiene una ostomía y una fístula mucosa. Y si no hay un área específica de ostomías, bueno, esto es lo mínimo que debemos de conocer. Muy rápido, yo sé que lo sabemos, es muy importante recordar la etimología, que estoma viene del griego y significa boca, y que la diferencia con una ostomía es que es una derivación quirúrgica, no diferencia, sino lo que marca la ostomía. La estoma puede ser una fístula que aparece sola en una forma natural en una herida quirúrgica, o puede ser, bueno, no vamos a hablar de las fístulas, pero puede ser en forma interna, externa, etcétera. Entonces, una fístula se hace sola y por lo tanto a veces tenemos mayor complejidad para poderla manejar. Y una ostomía siempre va a ser construida, lo ideal planeada, estructurada, respetando las especificaciones de lo que es una ostomía de eliminación, de las características específicas que esto tiene. Entonces, por eso tenemos que empapar un poquito de estos conceptos a lo que son las terapistas enterostomales hacia las compañeras que están en hospitalización. Me permití poner un estudio que, si bien ya tiene mucho tiempo, al hacer la revisión no han cambiado mucho las cifras en relación a los diagnósticos. Las neoplasias siguen siendo una de las principales factores que nos lleven a atender a este tipo o a este grupo de pacientes que van a terminar con una ostomía. Sin embargo, existen otros diagnósticos que son muy importantes. Y lo menciono porque esta parte de la epidemiología, yo sé que hay lugares donde dicen, bueno, ya tenemos un programa de ayuda para todos los que tienen una neoplasia, un cáncer, y van a poder acceder a los insumos. Sin embargo, existe otro grupo que no va a poder acceder porque su diagnóstico no es cáncer. Pero les decía que si nosotros sabemos cuál es la etiología, vamos a permitir tomar decisión
de cómo vamos a abordar a nuestro paciente. ¿Sí? Es muy importante cuando el médico nos envía al paciente a la clínica de ostomías, nos envía el resumen médico de qué es lo que hizo durante la intervención quirúrgica y qué tipo de estoma tiene, el diagnóstico médico con la patología específica y qué tipo de estoma tiene este paciente, si es temporal o definitiva. Pero si no nos lo pone, si tenemos, vuelvo a repetir, un paciente que llega con un diagnóstico de SEA de recto y ano, con una exenteración pélvica, y el paciente está diciendo lo bueno es que esto es temporal, nosotros tenemos que trabajar las formas para poder llegar en equipo junto con el cirujano, para poder llegar a la conciencia de que no, de que esa es una estoma definitiva y que tiene muchas oportunidades de salir adelante siempre y cuando pueda superar este proceso. Dentro de las características de la ostomía, nosotros sabemos que tiene que tener una altura específica, un color rojo o rosa brillante, como los vemos en las imágenes, que la mucosa sea lisa, húmeda y brillante, la sensibilidad mínima o nula, y que si hay un puente de piel, debe de haber un puente de piel en caso de dos bocas, cuando la circunstancia quirúrgica lo permita. También sabemos que hay algunos momentos donde esto no sucede. Creemos que este punto es fundamental en los pacientes que están en hospitalización, porque en muchas ocasiones la estoma está esfacelar o está plana y la colega piensa que está adecuada porque son las que ha visto con mayor frecuencia. Y no es así. Tenemos que fortalecer esta parte. ¿Por qué se da esto? Porque dentro de la currícula de las facultades, de muchas facultades en América Latina, de enfermería, no está contemplado esto como un tema que tenga que ser desarrollado. Se toca muy levemente y entonces no se le da la importancia. También importante que sepan que se clasifican por función, por tiempo de permanencia, que ya lo vimos, y por órgano implicado. Nosotros nos vamos a centrar, de acuerdo a función y órgano implicado, a las estomas de eliminación del tubo digestivo y urinario. También es sumamente importante recordar siempre que una estoma de intestino no siempre va a tener el mismo apellido, que va a tomar el apellido de acuerdo a la porción del intestino que haya sido intervenida y aflorada a la piel. Esto es muy importante porque tienen que saber las características de estos efluentes. Es fundamental para evitar no solo la lesión periestomal, sino también los requerimientos hidroelectrolíticos y de algunos complementos nutricios que esos pacientes pueden llegar a necesitar. Entre más lejos, mejor, porque menos alteración se puede llegar a tener en el colon, ya se absorbió los líquidos suficientes, o sea, ya va a ser una evacuación sólida y firme. Sin embargo, si la tenemos en un colon ascendente o es una ileostomía, vamos a tener que contemplar otros aspectos en donde ahí sí no se puede omitir para nada, nunca, nunca, pero más específicamente en este momento, no se pueden omitir el trabajo fundamental de lo que son los nutriólogos. Muchas veces, en muchos lugares, no se les da el papel fundamental que tienen en estos pacientes. De acuerdo a la experiencia vivida, hemos notado que si bien hay pacientes que requieren de este tipo de apoyo médico, del equipo médico, no es contemplado por su cirujano y entonces la terapista enterostomal o la enfermera que esté a cargo de este paciente puede ella hacer esa intervención que es fundamental. Nada más, esta es para recordar que dependiendo de la porción de intestino que se tome, van a ser también los tipos de deposiciones. Aquí es importante, este cuadro me encanta, lo hicimos hace mucho tiempo, pero me encanta porque es una forma muy breve y muy
específica de mencionarle a la enfermera el número de veces que puede a realizar una evacuación en una colostomía de 1 a 3 veces, sobre todo cuando ya se logró el autocuidado. En una ileostomía es fundamental que la enfermera recuerde que es de 7 a 8 veces por día. En muchas de las ocasiones, coma o no coma el paciente, que va a ser semisólida, líquida, y que tiene que estar muy al pendiente de su sistema colector para que no se dañe esta piel. Igual que en las urostomías, en donde la deposición va a ser constante, no va a haber ningún momento en donde no haya fluente de esta estoma. Aquí es fundamental, nosotros lo hemos implementado y ha sido muy útil, tanto en las ileostomías como en las urostomías, de recomendar en hospitalización, como no tenemos ese insumo en los hospitales, que le soliciten al familiar los Tampax. El Tampax que permita colocarse sobre la luz de la estoma y nos permita realizar el proceso de limpieza y de colocación del equipo. Entonces, estas son situaciones muy pequeñas, pero que nos permiten actualizar y capacitar a las compañeras para una mejor intervención con el paciente. Cuando decimos qué saber y por qué, esta imagen también me encanta, porque son fotos de pacientes ya egresados a su domicilio sin haber recibido, en un caso y en otro caso aún en hospitalización, sin haber recibido la orientación específica para prevenir esas complicaciones y que no se complique su vida y su calidad de vida. Es el corte incorrecto. Yo creo que más de una vez hemos visto que como los sistemas colectores traen punteada una tijera, la enfermera o el paciente van y directo cortan sin hacer la medición correspondiente. También la colocación inadecuada. En esa bolsa, ustedes ven en ese sistema colector de una pieza, ustedes ven ya una paciente ambulatoria que llega por primera vez al consultorio y viene con el sistema colector completamente lateralizado. Entonces, cuando le preguntas por qué, pues es que así me lo ponían en piso y siempre lo tuve así, entonces yo pensé que era lo correcto. Y además trae un corte mucho más grande de lo que debe ser. Entonces, eso que parece a lo mejor tan básico para nosotras las terapistas enterostomales, que es de lógica, muchas veces no se le da la importancia en piso y tenemos estos resultados. También el que el sistema colector les llegue a durar 12, 15, 20 días, eso es muy importante de contemplar. Entonces, el que exista una clínica de ostomías en una unidad médica o una terapista enterostomal con un programa a cargo, en muchas de las ocasiones hace que enfermería lo considere ajeno a sus actividades. Por eso es un compromiso, si en este grupo hay terapistas enterostomales, yo creo que es un compromiso moral muy grande el que nosotros podamos hacer educación en los diferentes servicios, aparte de la educación programada, ir a los servicios y tener el seguimiento de estos pacientes para que lo podamos resolver. Por eso, ante todo eso, nosotros, muy en particular una servidora, después de escuchar en Florencia el Triángulo de las Heridas, que fue, si mal no recuerdo, patrocinado por Coloplast, ese estudio o esas recomendaciones, yo dije, bueno, sí, es muy importante dentro de la terapia enterostomal que yo ejerzo el mundo de las heridas, pero nuestros pacientes ostomizados están un poco olvidados, retomando lo que es la hospitalización y retomando que en muchos países no existen programas específicos para atenderlos. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo lo platicamos con algunas colegas de diferentes instituciones, inclusive con algunas de América Latina? Y decíamos, bueno, ¿por qué o para qué? Considero que debemos dejar asentado de una forma muy comprensible una secuencia de pasos que sea fácil y esquematizable para que la atención en pacientes en hospitalización se pueda homologar. ¿Por qué? Porque si vamos a hospitalización y damos todos los temas de la terapia enterostomal, la compañera se satura de información y
no es el área que ella quiere manejar, ella quiere resolver lo del problema del sistema colector, hacia dónde canalizar al paciente para que ella pueda seguir con todos los procesos que implica atender a un paciente hospitalizado. Así podemos ayudarle a que esas dudas se vayan esclareciendo y no se sienta agobiada con demasiada información. Por eso surgió el Triángulo de las Estomas en un simposio con ley en la ciudad de León, en México, y es de lo que yo quiero enfatizar en esta sesión. Hablar que, como lo mencioné anteriormente, lo mínimo indispensable es no olvidar al paciente, o sea, no decir, bueno, tú ves las características de la estoma y del efluente, ves las características de la piel perilesional, sabes de los insumos, cómo los colocas y se acabó. Hay una persona que nos necesita. Claro que si hay una terapeuta enterostomal que está en una clínica de ostomías o varias, vamos a hacer ese acompañamiento, pero el apoyo debe de estar desde lo que es hospitalización y muy breve porque no tenemos tiempo, revisaremos uno. Aquí en aspectos a valorar en características de la estoma y del efluente, es fundamental el tipo de mucosa, la protusión, la localización anatómica, el tamaño y forma, el lumen de la estoma, la construcción, la función, el volumen y la consistencia del efluente. Esto porque nos va a permitir saber en qué porción del intestino está esa estoma, qué recomendaciones podemos hacer o qué solicitud de apoyo podemos tener hacia nutrición en forma inmediata o a lo mejor posteriormente en el posoperatorio inmediato. Aquí el factor principal en hospitalización es que las colegas deben de saber lo relacionado con el lumen. El lumen que estamos viendo ahí es central, es el ideal, pero no siempre queda. De hecho, yo tengo más experiencias con otras áreas del lumen que el central, ¿sí? Entonces, esto depende mucho de la característica específica a la hora de la cirugía, de cómo vertieron, las situaciones que el cirujano haya encontrado, etcétera. Entonces, la colega debe de saber valorar ese lumen. Cuando es central, que es el ideal, no vamos a tener ningún problema. Pero si lo tenemos lateralizado entre las 12 y las 3, tenemos que orientar a las colegas de por qué es tan importante ese lumen. ¿Sí? Porque va a salir hacia allá. El mismo sistema colector nos hace como memoria ahí hacia dónde está saliendo el efluente y dónde podemos utilizar los accesorios como son la pasta en tira, los discos, etcétera, para poder contrarrestar o prevenir estas lesiones en la piel. O bien lo podemos tener lateralizado entre las 6 y las 9. Entonces, estas situaciones son las que nosotros tenemos que reforzar. Hablar sobre todo, pero muy en particular sobre esto. También que sepan de los sistemas colectores, porque en muchas ocasiones podemos llegar a encontrar sistemas colectores ubicados de urostomía, ubicados en una colostomía o viceversa. Entonces es muy importante que sepan que existen sistemas colectores que son compuestos por una barrera y por una bolsa, que pueden ser de una pieza, de 2 piezas, abiertas y cerradas, que en hospitalización lo ideal es que sea abierta y transparente, de una sola pieza, es lo ideal en el posoperatorio inmediato, pero que existen otras posibilidades para que el paciente pueda mejorar su manejo y manipulación de acuerdo a sus características de su estómago. Lo que les mencionaba, la de urostomía es bien difícil, al menos en mi país, pero sé que también en los otros, de que exista stock de equipos de urostomía en las áreas de hospitalización. Hasta que se realiza, se pone en forma temporal una pieza de colostomía mientras se consiguen las de urostomía. Yo sé que de acuerdo a la epidemiología es menos frecuente una urostomía, pero siempre tiene que haber un stock ahí. Y la convexidad y lo plano que nos va a permitir atender a estomas complejos, sobre todo con la convexa, por lo plano que puede estar un estoma. Entonces, esto es fundamental junto con los accesorios que hay en esta importante de la atención al paciente ostomizado. Y así nosotros podemos tener un paciente con las condiciones ideales
para que realmente él pueda decir que una ostomía salva la vida. No olvidar nunca que en los pacientes, eso también es importante recalcar, no olvidar nunca que los pacientes que tienen flacidez abdominal, ya sea porque bajaron mucho de peso o por la edad, no se puede colocar el sistema colector si está arrugado. Esto lo conocemos todos, darlo a conocer de 2/3 de capacidad. Cuando tiene un sistema cerrado se debe de desechar, un sistema abierto se va a vaciar igual, pero se cambia cada 24 horas. La barrera, de acuerdo a nuestras guías de práctica clínica en el país, se puede dejar de 2 a 3 días, pero la bolsa, lo ideal, desecharla siempre, y que el sistema colector se va a cambiar siempre que sea necesario, que haya un cambio de color, una fuga. Ahora, con todo esto vemos que una persona ostomizada, un portador de una ostomía, tiene diferentes cambios en la vida en su vida personal. Y nosotros tenemos que trabajar en equipo para ayudarle a adaptarse a su nueva situación de salud, lo que requiere un abordaje biopsicosocial. El paciente, lo mínimo que necesita saber es el conocimiento sobre su enfermedad y el estoma. Normalmente, dentro del equipo, esto lo aborda el cirujano, pero nosotros debemos de reforzar esta parte. A veces el paciente no le pregunta todo. Debe saber qué actividades de la vida cotidiana puede realizar, cómo y por qué, los cuidados que debe tener, el sistema de soporte con que cuenta, o sea, esas redes de apoyo, los aspectos culturales y espirituales, y presentarle todos los sistemas colectores que haya en el mercado, haciendo la recomendación de qué es lo que él necesita. En el aspecto psicológico no me voy a centrar mucho, pero sí quiero recalcar que aquí tenemos que ver que tenemos que contemplar la percepción del individuo, no mi percepción, la percepción del individuo, que puede alterar enormemente el resultado final si nosotros no lo contemplamos y el especialista en el área hace su función, así como en lo familiar y social, ¿sí? Esa reinserción a su vida laboral, a su vida social, el temor, también algo que se da mucho, que hemos observado a lo largo de los años, es tenemos que llevar al paciente a que se reincorpore en la vida familiar y social, pero a veces el familiar es quien no permite, tiene tanto miedo que lo limita demasiado, lo sobreprotege. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, seguir reforzando la intervención educativa y el acompañamiento. Siempre es importante recordar que la educación no es hablar por hablar ni dar trípticos, es una valoración específica en donde se tienen que evaluar las barreras del aprendizaje y detectar si realmente el paciente está disponible para tomar la capacitación tanto como su familiar. ¿Qué es la piel periestomal? Que es otro de los puntos que tienen que saber las colegas. Nosotros sabemos que es la zona que rodea al estómago y que debe estar intacta, pero muchas veces cuando les preguntamos cuál es esa zona, cuántos centímetros abarca, no nos lo saben describir. Entonces es importante mencionarles que es la piel que está bajo el sistema colector que se esté utilizando, cuadrado, redondo, ovalado, dependiendo de esa dimensión del sistema colector en lo que se va a ocupar. Aquí es importante observar cómo esta lesión, si es una lesión periestomal, porque está dentro del margen del sistema colector, pero acá este paciente tiene otra cosa, no tiene una lesión periestomal, puede ser una infección, una dermatitis causada por una bacteria o por alguna otra situación, un hongo. Entonces es importante que nosotros veamos que las enfermeras tengan este concepto. Aquí muy rápido de unas imágenes que me encantan porque se ve la lesión periestomal, se ve el punto de salida del lumen de esta estoma, y que haciendo el manejo correcto y adecuado vamos a tener un resultado satisfactorio para el paciente y para nosotros, utilizando los sistemas colectores sean los necesarios para este paciente y la evolución sea completamente rápida. Este es un caso realizado en Procura, en Aguascalientes, en donde el resultado se vio en una forma muy rápida después de la aplicación del sistema colector y los accesorios. ¿Por qué es importante esto? Es por todo aumenta el costo,
pero muy importante, aumenta el dolor, la inseguridad, la tristeza del paciente y el tiempo de adaptación a su nuevo estilo de vida. Entonces tenemos que procurar que la colega, el compañero sepa que es indispensable evitar que esto pase, pero que también existe una técnica de marcaje que nos implica a todos en donde podemos realizar esta situación para evitar estomas mal ubicados. Este marcaje es una técnica específica para poder realizar las estomas en el lugar ideal para que no tenga fuga, se pueda más adaptar más rápido al autocuidado del paciente y demás. Sin embargo, tenemos que estar bien claros que no todos los pacientes pueden ser marcados. ¿Por qué? Porque van a ser marcados los pacientes que la estoma es planeada, que tengan una neoplasia, que tengan algo crónico, que no sea agudo, una colitis ulcerativa crónica, poliposis familiar, etcétera. Pero si vemos a un paciente que llega con un traumatismo abdominal y entra de urgencia a quirófano, no podremos hacer esta marcación, pero el cirujano sí debe de tomar las consideraciones recomendadas en la técnica, como es que debemos de evitar la cresta ilíaca, el ombligo y el pubis, y realizar un cruce de todas estas líneas y donde se cruza es el área ideal. Es lo que se llama como el triángulo de las estomas, que queda remarcado infraumbilical. Eso es sumamente importante. En el cuadrante inferior derecho, de acuerdo a anatomía, generalmente van a quedar las colostomías ascendentes y las ileostomías. En el cuadrante inferior izquierdo, generalmente va a quedar una colostomía descendente y en el cuadrante inferior derecho o izquierdo, una colostomía transversa y también en el inferior derecho o izquierdo puede ser también una ileostomía. ¿Sí? Las ileostomías, el ilion tiene movilidad y dependiendo de las circunstancias, bueno, va a haber posibilidad de movilizarla más en el abdomen. Por eso es importante saber los efluentes. Dentro del marcaje, un aspecto súper importante, independientemente de lo del triángulo del estoma y de que no haya heridas, que no haya cicatrices viejas, que no haya gorditos, es que el paciente pueda ver su ostomía. Si hacemos toda la técnica de marcaje en cuanto al triángulo de las estomas, si el paciente no se puede ver su ostomía, no es un marcaje adecuado. Por eso es muy importante que evaluemos a nuestro paciente de pie, sentado o acostado. Es muy, muy importante que lo hagamos. Por eso, además de eso, darle dos opciones al cirujano en donde podría quedar la estoma por si a la hora de hacer la intervención no es factible se realice ahí o hay algún otro evento que no lo permita. Y vemos que no todos los abdómenes son tan amigables. Quisiéramos los músculos rectos todos marcados siempre, pero pues no se puede. Entonces, tenemos que darle esas dos opciones. Es muy importante en este caso que voy a compartir, que a su vez me compartió Procura, me pareció muy interesante por las características de nuestra paciente, ¿sí? Aquí tenemos una paciente que tiene un diagnóstico de CA de colon, en donde le van a hacer una colostomía descendente, es el proyecto del médico, pero realmente puede encontrar algunas otras situaciones. Aquí se está haciendo la evaluación tanto de pie, tomando la foto. Esto es muy, muy importante para cuando nosotros hacemos una proyección con el equipo, de ver siempre la cara frontal y la cara lateral. ¿Cómo vamos a visualizar esta situación? Aquí la vemos sentada, las condiciones cambian, la vemos sentada, acostada, parada, sentada, acostada. Ustedes ven que la situación morfológica del abdomen cambia completamente. Aquí un factor muy importante es, si no hay marcaje y llega un paciente con estas condiciones, no hay marcaje previo porque no fue posible hacerlo, y el cirujano lo ve, lo ideal es que sí sea por el músculo recto, pero la incisión, pero supraumbilical, para que el paciente, como él ve un abdomen grande y no hizo la evaluación de parado sentado,
el paciente pueda visualizar esa estoma. Si lo hace infra, respetando el triángulo, va a tener serios problemas. Ahí está el probable, los probables sitios de acuerdo al marcaje realizado y vemos que hay 3 puntos. Acostada se ve bien en cualquiera. Pero aquí esta imagen es muy importante porque les recuerdo, si respetamos el triángulo de las estomas, esta es la estoma que le quedaría. Estos estomas son maravillosos, son unos estomas muy similares a los reales y que lo puedes pegar en la zona donde estás marcando a tu paciente. Educativo es muy bueno porque el paciente visualiza cómo se verá su ostomía, tiene la altura adecuada, etcétera. Entonces son muy, muy buenos insumos para poder capacitar y concientizar al paciente. Y vemos entonces aquí que no es la ideal. Entonces se decide por esta, se coloca un sistema colector que la paciente va a ser portadora de él para que se vaya adaptando y cuando ya despierte de la cirugía sea más fácil para ella el manejo. Vemos aquí cómo está colocado en el sitio de marcaje y aquí vemos ya la cirugía realizada y la paciente haciendo su autocuidado. Entonces, con esto concluimos en la parte de marcaje que si hacemos la intervención adecuada, claro, se deben de tocar muchos más aspectos como es el estilo de vida, en qué trabaja, qué ejercicios hace, cuál es su expectativa ante este estoma. Todo esto implica una capacitación previa a la cirugía, pero podemos tener pacientes más tranquilos y con una posibilidad de reincorporación más rápida que sí tenemos pacientes como este, que no fue marcado y que en la parte frontal observamos de esta forma y en la forma lateral de esta. Realmente es complicado y a pesar de eso, porque cuando es esta situación una terapista enterostomal que tiene todo el arsenal para poder tratar de respetar la piel y de evitar una cirugía en un adulto mayor que tiene más riesgo, bueno, entonces lo hacemos y si no, bueno, se canaliza con el médico. Entonces, la técnica de marcaje nos va a contribuir a facilitar las técnicas de autocuidado, a disminuir el número de complicaciones de la piel y como conclusión, es sumamente importante recordar que todos los factores, traté de poner aquí todos los factores, tenemos aquí el triángulo de las estomas, tenemos la importancia del cuidado local, del aspecto psicológico, las tecnologías, el autocuidado, las causas que van a determinar mucho de lo que hagamos acá, la edad, el sexo, la ocupación, el nivel socioecológico, todo esto no sirve de nada, queridos colegas, si no ponemos en práctica el conocimiento que la teoría y la práctica en la atención cotidiana de los pacientes nos permita poder mejorar la atención que se les da a ellos. Para mí es sumamente importante dejar un mensaje de que sí, es sumamente valioso, es relevante tener servicios específicos para la atención de pacientes con ostomías, pero también es sumamente importante apoyar el área de hospitalización y que no se hable como una disociación entre la enfermera de hospitalización y la enfermera de terapia enterostomal. Somos un equipo junto con el resto de multiprofesional, pero quise centrar esto en esa relación. Yo sé que las casas comerciales nos apoyan inmensamente dando capacitaciones como esta, pero realmente la responsabilidad mayor es nuestra en el área cotidiana. Para las universidades formar especialistas que podamos cada vez ser más que brinden esta atención y también para nosotros los que ya estamos en esta área, compartir con los colegas de hospitalización para que tengan las menores dudas posibles. Me despido con una imagen del hospital en el cual yo laboro, que es el Hospital Zaragoza del Iste, y que me ha permitido poder ejercer la terapia enterostomal en todas sus vertientes durante estos 30 años. Muchas gracias. Bueno, Tilia, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos porque realmente hemos sido 150 personas conviviendo durante una hora
hubo algún perro ladrando, pero estuvo todo espectacular. Yo les quiero volver antes de pasar a las preguntas, y si quieren, mientras las van o pensando o formulando, porque creo que todo lo que nos estuvo mostrando Tilia, que creo que una presentación fue clarísima, súper profunda, va muy, muy de la mano con lo que queremos compartir y queremos hacerles llegar a ustedes durante las próximas 6 semanas, ¿no? Otilia habló del paciente como persona, del paciente como un todo, ¿no? Y un poco el objetivo de este curso de expertos es eso, es ir mucho más allá de qué producto funciona mejor, sino de cómo ayudamos a nuestro paciente, ¿no? Y creo que lo de Otilia realmente fue muy, muy inspirador, y habló de sexualidad, habló de alimentación, habló de la vida cotidiana, habló de psicología, de entendimiento, de acompañamiento, y eso es lo más importante, y de Coloplast creemos que es lo más importante, ¿no? Y por eso es que estamos organizando todas estas activaciones, y por eso nos encanta que nos acompañen, y muchos de los speakers que van a estar hablando hoy en día son mucho más que speakers, son compañeros, son amigos que no, como por ejemplo Leve, por ejemplo Edgardo, que nos acompañan y nos empujan todos los días a que sigamos ayudando a las personas, ¿no? Y creo que cada uno de los que estamos hoy acá tenemos como fin ayudar a las personas, así que siempre lo digo, y desde todo el equipo de Coloplast, nuestros más profundos respetos y nuestra más profunda admiración a todos los que hacen esto posible, y más en estos tiempos tan complicados que nos toca vivir. Por último, y antes de pasar a las preguntas, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Coloplast Rola nos van a encontrar. No solo van a ver todas las charlas que vayamos teniendo durante esta semana, sino las que hemos venido haciendo durante toda la cuarentena, durante todo el COVID-19, junto a otros videos que les pueden llegar a servir para sus funciones, para sus pacientes o para la vida, ¿sí? Así que desde ya, muchísimas, muchísimas gracias a Otilia. Realmente no solo estuvo clarísimo, sino que inspirador, muy inspirador. Así que muchas gracias desde ese lado. Muchas gracias a todos por la flexibilidad. Sé que estamos un poquito pasados de agenda, pero si alguno quiere hacer una pregunta, por favor aproveche. Acá yo, Otilia, mientras, si hay alguna pregunta, creo que quedó todo clarísimo, pero vienen muchísimos, muchísimos agradecimientos desde Bogotá, desde Ecuador, desde Perú. Muchas gracias, muchas felicidades. Saludos desde Guatemala. Excelente presentación, muchas gracias. Estuvo muy importante y muy excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Estimada colega, dice Edgardo desde Argentina, muy buena tu presentación. Saludos. Acá hay una pregunta que llega desde Perú, sumado a muchos agradecimientos desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay, etcétera, etcétera. Una pregunta muy concreta es: ¿cómo realizan el marcaje en los niños? Ok. Aquí en los niños el marcaje principal, bueno, depende, porque los niños es un grupo etario muy amplio. En los pediátricos de menos de 1 año, normalmente lo hace el cirujano pediatra en el quirófano, y casi siempre son supraumbilicales o laterales por el volumen. Ya en los niños mayores, por ejemplo, aquí en México hay niños de 5 años que parecen de 8, son muy grandes, y la técnica es exactamente la misma, pero va a depender también, por ejemplo, de cuando es una cuestión de enterocolitis, de situaciones así, normalmente las va a hacer siempre el cirujano. En mi práctica cotidiana, yo veo muy pocos niños. Sin embargo, el grueso de niños que vemos son adolescentes o pediátricos mayores, y las realizamos con las mismas condiciones de las que estuvimos hablando, excepto los niños menores que la hace el cirujano pediatra, que afortunadamente tenemos una estrecha relación, y se basa a la patología. Si es una malformación anorrectal, normalmente va a tener muchísimo tiempo con su condición de ostomizado, y si es una enterocolitis necrosante que revierte y que todo, va a tener menor tiempo y el paciente es reconectado en una forma temprana. Entonces, todo va a depender, pero en realidad una
respuesta en niños menores de 2 años no la tendría porque no es mi área. Ok, quedó clarísimo. Bueno, Tilia, muchísimas gracias, no solo desde mi persona, sino desde todo el equipo Coloplast. Acá, de vuelta, siguen llegando muchísimos saludos desde Guatemala, desde Lima, Perú, desde Ecuador, desde Uruguay, desde Panamá, desde el Hospital Rebagliati de Perú, que les mandamos un cariño muy grande, desde Guatemala, llegan muchos abrazos desde Guatemala. Muy buena la presentación, así que nada, desde el equipo Coloplast estamos muy contentos de poder unir en estos tiempos tan difíciles a toda Latinoamérica, y creo que estos espacios de encuentro y de intercambio y de aprender de los mejores y de poder y tener la posibilidad de escucharlos y de consultar y de aprender es espectacular, ¿no? Así que, bueno, desde nuestra parte, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Ya gracias a puedo decir todos. algo? Sí, ¿Puedo por decir algo supuesto. rápidamente? Nada más recordarle a todos los colegas que como parte de la cirugía segura, haya o no haya un centro de atención a pacientes ostomizados en las unidades, es una responsabilidad profesional realizar el premarcaje en estos pacientes. Es parte de las metas de seguridad del paciente en la atención diaria. Entonces los invito a que superemos el reto de en tan poco tiempo hablar de tanto y podemos actualizarnos un poco más. Hay mucha información en el internet, también hay mucha información en revistas científicas y que nos actualicemos más al respecto. Muchas Tal gracias. cual. No, por favor. Y para cerrar, los esperamos a todos la semana que viene, donde Leve, donde el ingeniero Leve desde Ecuador nos va a estar hablando de un tema tan importante que creo que abordó mucho de la charla Otilia, que es el poder de la resiliencia, ¿no? Él es un paciente ostomizado, así que va a estar espectacular su experiencia, sus aprendizajes que nos puede contar a todos, tanto los profesionales como nosotros mismos desde Coloplast. Algo muy importante es no necesitan inscribirse de nuevo, ya están todos inscriptos, les va a volver a llegar la invitación para el resto de las jornadas del curso de expertos. Así que desde ya, muchas gracias a todos, les mando un saludo muy grande a la distancia y con ganas de poder volver a la normalidad para poder vernos cara a cara. Muchas gracias y buenas tardes para Gracias todos. a todos. Muchas gracias.